Estamos con el premio Alfaguara de novela 2011, Juan Gabriel Vázquez, que él ganó con esta novela El ruido de las cosas al caer. Y tiempo después, años después, nos presenta Los nombres de Felisa. Juan Gabriel, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio. Un placer, muchas gracias por la invitación. Juan Gabriel, la RAE dice que maestro es todo aquel que enseña un oficio, que enseña un arte. ¿Cómo se siente cuando le dicen maestro? Bueno, supongo que trato de merecerlo, ¿no? Para mí el magisterio de los escritores que me han importado ha sido una de las cosas más definitivas, ¿no?, de mi vida. Y la idea de poder comunicar un poco de la pasión que yo tengo por mi oficio, pues es un privilegio. Sí. Quienes tienen la oportunidad de estar en Bogotá y van por la carrera séptima con calle 100, allí en La Oreja hay un monumento, hay una escultura que se llama Homenaje a Gandhi. Pues esa es precisamente de Felisa Burstyn. ¿Qué lo llevó? ¿Por qué siguió metiéndole el diente después de que en el 96 conoció el reportaje de Gabriel García Márquez a escribir sobre Felisa? ¿Qué le dijo? Sí, tengo que hacerlo. Fue un proceso muy largo. Yo no tengo muy claro en qué momento esa curiosidad por la vida de una mujer que había muerto de tristeza, según García Márquez, se convirtió en algo más. Ese momento en que una curiosidad o una intuición se convierte en una obsesión y a mí no me queda más remedio que escribir un libro para librarme de ella. Ese momento siempre es misterioso y yo no tengo muy claro cuándo exactamente ocurrió, pero sí puedo decir que hay una novela que publiqué en el año 2013 en la que, en medio de la historia de un caricaturista político que se llama Javier Mayarino, aparece Felisa Burstyn muy brevemente. Ese caricaturista hace una caricatura de Felisa Burstyn en el momento terrible de su vida, en que es arrestada durante un par de días. Y es el hecho de que ese nombre aparezca en una novela del 2013 ya me da a mí la sensación de que para ese instante ya ella había hecho ese tránsito, ya se había convertido en una obsesión para mí y a partir de ese momento pues no me quedó más remedio que escribir el libro. La fotografía de la portada es muy expresiva, Juan Gabriel. Hablemos un poco de la historia de esa foto, lo que hay atrás de esa foto. Es una foto del gran Hernán Díaz que definió toda una época para nosotros en Colombia. También es autor de fotografías maravillosas y famosísimas de Gabriel García Márquez, del mundo en que se movía Felisa Burstyn. Ese mundo está retratado en los archivos de Hernán Díaz, que era un gran fotógrafo. Y esta foto en particular a mí me genera una fascinación especial. Creo que es de una potencia que refleja lo que era Felisa Burstyn, ¿no? Una fuerza de la naturaleza, que era al mismo tiempo una mujer de mirada clara, pero también de una personalidad potentísima, y a mí solo esa mano que cae con ese anillo, ¿no? Hay una mezcla aquí de glamour, si quiere, pero también de una potencia femenina, de una personalidad fortísima, que era parte de lo que la hizo tan atractiva y también yo creo parte de lo que le causó problemas. Además la mirada es muy como de tristeza, precisamente la palabra que está muy ligada a la historia del libro. Sí, es una mirada de una cierta melancolía, ¿verdad? A mí me gusta, como ya conozco su vida como si fuera la mía prácticamente, me gusta recordar que esta foto se tomó muy poco antes de un accidente de tránsito que a ella le cambió la vida. La transformó físicamente y la transformó también emocionalmente, psicológicamente. Un accidente que ocurrió en Cali. Y esta foto se toma un poco antes de eso. Entonces también para mí refleja una mujer que está a punto de ya no ser la misma. Y eso también es interesante. Juan Gabriel, las biografías son muy frías. Nació en tal parte, murió en tal parte, tuvo tantos hijos, no tuvo hijos. Sí. En cambio, los libros son más amenos para conocer a las personas que han sido importantes en la historia de un país. Pasó con Sergio Cabrera, con Volver la vista atrás, y ahora con Felisa Burstyn. ¿Qué tienen en común esas dos técnicas que utilizó para estos dos libros y qué tienen de diferente? Los dos libros tratan de partir de un hecho periodístico, digamos, que es mi contacto con estos personajes. El libro de Sergio Cabrera sale de 7 años de conversaciones, de entrevistas, 30, 40 horas de conversaciones grabadas. El libro sobre Felisa nace de mis conversaciones con Pablo Leiva, que era
su marido cuando ella murió, y con todos los demás testigos de su vida que pude encontrar, los testigos de su muerte también. Ella murió frente a García Márquez, a Mercedes Barcha, pero también frente a dos personas que pudieron hablar conmigo, que eran Enrique Santos y María Teresa Rubino. Y a partir de ese impulso que es periodístico, yo trato de contar todo lo que el periodismo no pueda contar, que es el mundo interior de Felisa, el mundo emocional, psicológico. Es lo mismo que pasa con Sergio Cabrera. Mi idea con estos libros es que hay verdades sobre nosotros, sobre lo que somos los seres humanos, que solo la novela puede contar, solo la imaginación literaria puede contar. Yo he tratado de meterme en la cabeza, en los pensamientos, en las emociones de Sergio Cabrera, de su hermana Marianela, de su padre Fausto, y en este libro de Felisa, de su marido Pablo Leiva, y reconstruirlos desde adentro, ¿no? Es una mirada del mundo interior, el mundo invisible de un ser humano que solo la novela puede darnos. Eso es lo que quiero hacer. Juan Gabriel, eso me imagino que es como armar un rompecabezas, porque ir buscando la ficha que coincida. Sí. Pero hay momentos en que de pronto del rompecabezas se perdieron algunas fichas. ¿En la historia de Felisa tuvo que llenar en algún momento con ficción o no? La ficción en este libro aparece de otra manera. Nada de lo que se cuenta en el libro, digamos en el mundo exterior del libro, en el mundo de lo sensible, nada de lo que se cuenta ahí es ficción, es inventado. Cuando en el libro ocurren cosas, es porque ocurrieron en la realidad. La ficción consistió más bien en organizarlas, en hacer una cierta dramaturgia de la vida humana. Nuestras vidas, nuestras experiencias son caóticas, desordenadas, tenemos la impresión de que no significan nada. Y el ejercicio de la ficción es doble, es ir a contar las vidas interiores de estos personajes, lo que nadie más puede contar, pero también organizar sus vidas exteriores. Desde luego yo he inventado diálogos, he inventado la construcción de un momento en la vida de Felisa, pero no he inventado lo que pasa en ese momento. Y eso puede poner la novela en un equilibrio muy delicado, ¿no? Entre lo que imagino y los hechos reales. Pero ahí está la razón por la cual un libro como este puede llegar a rincones a los que una biografía tal vez no llegaría. Es de las personas, de los escritores, Juan Gabriel, que una vez que ya se publica el libro, lo vuelve a leer y le encuentra de pronto equivocaciones, sí, que faltó algo, o ya lo deja así quietico y mejor no ojalá, lo lee. Me encantaría dejarlo quieto, no puedo. García Márquez famosamente decía que nunca releía sus libros, porque una vez se fue en un viaje en tren a donde un amigo que estaba de cumpleaños y le llevaba de regalo un ejemplar de 100 años de soledad, pero no tuvo tiempo en la estación de tren para comprar nada para leer él. Y en el tren no tuvo más remedio que abrir su propio libro. Y a la segunda página ya había sacado el marcador rojo y había empezado a corregir. Sí, es terrorífico es terrorífica esa condición de un libro que es siempre imperfecta. Un ensayista mexicano, Alfonso Reyes, decía que uno publica libros para que no se le vaya la vida corrigiendo los borradores. Y yo creo que eso es verdad, pero yo no puedo evitar seguir revisando el libro publicado y hacer pequeñas correcciones para la segunda edición y para la tercera. Y soy un poco el tormento de mis editores, que sin embargo me siguen queriendo por razones que no me explico. Juan Gabriel, el mundo cultural colombiano le debe algo a Felisa, un espacio más grande para difundir más su obra, para conocer más. Sí. ¿Nos ha faltado mucho conocer de ella? Sí, yo creo que sí, indiscutiblemente. Creo que no solo su obra es de una trascendencia que tal vez no hayamos entendido todavía, no lo ayuda el hecho de que es una obra de difícil traslado, son esculturas o muy grandes que no se pueden mover o que exigen poner en marcha mecanismos de movimiento, son esculturas que tenían movimiento. Es difícil de tratar en un sentido logístico, ¿no? La obra de Felisa. Pero aparte, yo sí creo que ella fue el lugar de encuentro de un momento de la cultura colombiana tremendamente rico. Hay que pensar que Felisa empezó a hacer sus esculturas al mismo tiempo que García Márquez publicaba sus primeras novelas,
Y eso coincidía con la obra poética de Jorge Gaitán Durán, que es enorme, y sobre todo con una parte de su obra que no es poética, que es la creación de una revista, la revista Mito, que partió nuestra cultura en dos. En esa época empezaba a pintar Botero y también Obregón, y estaba Débora Arango por ahí, y empezaba a hacer su trabajo Olga de Amaral. El teatro era impresionante, Santiago García, Patricia Ariza, Carlos José Reyes, la poesía de Gonzalo Arango, de Eduardo Cote, los ensayos de Hernando Valencia. Era un momento de una explosión cultural intensísima y yo creo que todavía no hemos caído en la cuenta de lo que significó ese momento. Tal vez utilizar la obra de Felisa, la figura de Felisa, para echar luz sobre esa explosión de talento artístico de esos años, puede ser algo que hagamos. Se emociona Juan Gabriel cuando habla de Felisa, lo sentimos, se percibe. Sí. ¿Hay un antes y un después de los nombres de Felisa para usted? Bueno, fueron muchos años conviviendo con esta mujer. Yo leí aquella columna de García Márquez en el año 96, y pasó mucho tiempo hasta que, como decía antes, esa intuición o esa curiosidad se convirtiera en algo más, y acabé escribiendo la novela en un año largo en París, comenzando en el 23, pero la convivencia con ella a mí sí me ha cambiado. Son muchos años de pensar en esta mujer, en sus luchas, en su afán de libertad, en las conquistas que consiguió. En cierto sentido abrió caminos, a ella le gustaba decirlo, que ella era una artista que trataba de abrir caminos para que los demás siguieran por ellos, y a mí sí me ha dejado la sensación de una transformación, de que la escritura de este libro no ha pasado por mi vida de manera impune, ¿no? Algo ha pasado ahí, hay una transformación en mi vida después de publicado este libro. Vamos a ver a qué lleva. Feria Internacional del Libro de Bogotá, estamos a la vuelta de la esquina de la feria. ¿Hay actividades con los nombres de Felisa? Sí. ¿Y con Juan Gabriel? Sí, yo estaré muy presente, tengo ese gusto de anunciarlo porque además el país invitado es España, que es el país en que viví, en Barcelona, durante 13 años, y ahora he vuelto, lentamente estoy volviendo a instalarme en España, y tengo una relación con la literatura española que es muy fuerte, es una relación también emocional, sentimental. Vienen escritores que admiro, estaré hablando con colegas que admiro enormemente, como Javier Cercas, como Jordi Gracia, y hablaré de Felisa, efectivamente, y no faltaba más, pues porque estamos en la ciudad de ella y estaremos muy cerca de una de sus esculturas cuando estemos en la feria, de manera que será un gusto hacerlo y espero que los lectores nos puedan acompañar. Me interesa ese dato. ¿Cuál escultura de Felisa está cerca a Corferias? En la Universidad Nacional está una escultura que es un homenaje a Alfonso López Michelsen, que tiene su propia anécdota, pero eso es demasiado largo para contarlo aquí. Ya tenemos 2 esculturas, por lo menos en Bogotá. ¿Hay más? Sí. En Bogotá hay más en museos. Y luego hay una escultura en la Tertulia de Cali, hay esculturas en los museos más importantes de Colombia. También están en la Tate Gallery de Londres y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Están un poco desperdigadas así por el mundo. Y a mí me ha gustado en estos días trazar una especie de mapa emocional para sentir que, a pesar de que no estén en la primera línea, hay una presencia de la obra de Felisa en muchas partes, y ahora espero que nos toca a nosotros organizarla, ¿no? Para mostrársela a los lectores un poco más, a los lectores, a los espectadores de arte, a los consumidores de arte. Ya para terminar, Juan Gabriel, ¿cómo fue la experiencia como presidente del Premio Alfaguara? Bueno, es un premio al que le tengo cariño, y la experiencia como jurado es divertidísima porque ahí llegamos 5 personas sin absolutamente ninguna idea de quiénes son los autores de los manuscritos que vamos a juzgar, y sin ponernos de acuerdo previamente, sin conversaciones previas, y lo que se monta ahí en los debates para el Premio Alfaguara, para escoger al ganador, es una conversación sobre literatura absolutamente apasionante, porque los miembros del jurado son lectores de una pasión, de un compromiso con la literatura que es muy bello de ver. Yo estaba, entre otras personas, con Leila Guerriero, que es
una de las grandes periodistas de nuestra lengua, yo la admiro enormemente, y las conversaciones sobre las novelas que estábamos juzgando con ella y con los otros miembros del jurado fueron un gozo. Muy bien, pues él es Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa. Maestro, gracias por estos minutos en Caracol Radio. Un placer, muchas gracias.